Bueno, la situación aquí en Venezuela yo creo que hay que verla, o sea, en el largo plazo, ¿no? O sea, una serie de cosas que han venido aconteciendo, particularmente en los últimos 15 años, que son los 15 años de los gobiernos chavistas, ¿no? En esos 15 años Venezuela ha vivido situaciones permanentes de confrontación y típico de un proceso revolucionario donde hay, bueno, situaciones de revolución y contrarrevolución, por decirlo de alguna manera. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo son las formas de la confrontación, pues hay momentos en que son plenamente electorales. Hemos tenido más o menos 19 elecciones en estos 15 años y cada vez que hay elecciones eso, bueno, implica una polarización, pues, del país. Pero también hemos vivido capítulos como un golpe de Estado, un sabotaje petrolero, y a lo largo de ese tiempo también se ha venido siendo recurrente las prácticas como una especie de boicot del sector comercial, del sector empresarial contra la población. O sea, desde el punto de vista social, económico, etcétera, la situación de los venezolanos de hoy con respecto a los de hace 15 años es mucho mejor, ¿no? Nosotros veníamos, como otros países de la región y del mundo, veníamos de una situación de la crisis provocada por el neoliberalismo. Veníamos de, bueno, más o menos un 60-40% de pobreza, un desempleo en torno al 20%, y después de una década de un proceso inflacional muy grande que fue la de los 90, y al mismo tiempo de recortes salariales, de privatizaciones, todo lo que implicó de hecho el neoliberalismo para Venezuela. Veníamos de una situación, bueno, de subconsumo y de problemas incluso de desnutrición en la población. Todas las políticas que se han aplicado durante los últimos 15 años han tenido como propósito, como decía el presidente Chávez, como decía el presidente Kirchner para Argentina, salir del infierno de la década de los 90, o sea, del infierno neoliberal. Y eso ha traído como resultado, entre otras cosas, que el venezolano tenga actualmente un poder adquisitivo muy superior al que tenía en aquella época y tenga acceso a un montón de servicios y de bienes que antes simplemente no existían. Ahora, eso ha traído también como resultado, por un lado, algunos cuellos de botella que se han conformado a nivel de la producción y la comercialización, entre otras cosas porque el sector privado nacional tiene una práctica de hace muchos años de no invertir, porque su actividad, digamos, acumulativa pasa fundamentalmente por las prácticas especulativas, ¿no? Y por otro lado también ha habido, por lo que aquí se llama la guerra económica, que tiene que ver con prácticas deliberadas de sabotaje. Entonces, a nivel de la comercialización, particularmente a nivel de la distribución y comercialización, existen lo que aquí llamamos roscas, ¿no? O mafias que controlan la comercialización y la distribución de insumos y de bienes, y eso conforma, bueno, situaciones en las cuales, como la que estamos ahorita, que algunos rubros simplemente no se encuentran, ¿no? Eso sí, una política deliberada por parte de los sectores que la han de hecho reconocido públicamente, en la cual nunca falta exactamente todos los productos, sino que se van como rotando. Es lo que nosotros llamamos una especie de coreografía, ¿no? De la escasez, donde un día falta una cosa, después falta otra, después la que había aparece por montones, después entonces así va sucediéndose, ¿no? Por eso, digamos, nosotros vimos una situación no paradójica, pero sino singular, ¿no? Por ejemplo, comparando con Grecia. En Grecia, a propósito del triunfo de Syriza, en Grecia aprobaron una ley hace 2 años para que los comerciantes puedan vender productos vencidos después de la fecha de vencimiento al costo para ellos poder recuperar por lo menos la inversión y para que la gente pueda comprar. Aquí en Venezuela eso no se ve. Aquí en Venezuela más bien el venezolano tiene una capacidad de consumo que le permite adquirir una serie de bienes, ¿no? Y tenemos que estar conscientes que lo que aquí llamamos poder adquisitivo ha significado también la democratización del consumo, porque Venezuela históricamente tiene una especie de fama de ser un país consumista, pero ese consumismo
estaba reservado a una parte de la población. Entonces, por ejemplo, en los 70, cuando se hablaba que Venezuela era la Venezuela saudita, bueno, en esa época la población venezolana era en torno a los 15 millones de personas. Bueno, de esos 15 millones, 3, 4 millones eran los que tenían acceso a eso que se llamaba la Venezuela saudita. Los otros 11 estaban por fuera de ese circuito, ¿no? Y esa fue la tendencia, además creciente en los últimos años de la Cuarta República hasta los 90, hasta el 98 que llegó el presidente Chávez. Y lo que ha ocurrido en este tiempo es que había, como en todos los otros órdenes de las cosas, había una democratización del acceso al consumo, a los bienes. Ya aquí no existe lo que antes llamábamos la población flotante, que la población flotante nos referíamos fundamentalmente a las personas que no podían acceder a la educación, ¿no? Jóvenes que se graduaban en secundaria y no podían acceder a la universidad. Pero nosotros extendíamos también el término población flotante a la población en general, pues, porque siempre la gente estaba como flotando con respecto a sus derechos, pero porque no los podía ejercer, bien sea la educación, la salud. La gran mayoría de la población estaba en esa situación. Eso aquí en Venezuela no se observa ya. ¿Qué observamos ahora? Bueno, una acción deliberada por parte de los patronos que tiene por un lado intereses políticos, claro, ¿no? De oponerse al gobierno, de crear condiciones a partir de las cuales, con el malestar social, causar una situación que legitime una salida de fuerza, ¿no? Algo como lo que pasó en Chile, como lo que ha pasado en otros países, ¿no? Bueno, lo pasó en Chile antes del golpe de Estado de Pinochet y de la derecha. Pero también porque en esas prácticas especulativas o conspirativas ellos también se lucran económicamente, ¿no? Entonces tienen como un doble beneficio, un doble propósito. Por un lado conspiran contra el gobierno, pero por otro lado se lucran, porque a través del acaparamiento también realizan prácticas, bueno, especulativas, ¿no? Y de ahí especulan con el dólar, entonces todo eso va generando una situación de malestar que hay que también saber leer muy bien, porque igual como pasó en el sabotaje petrolero, la gente hacía colas muy largas, la gente para echar combustible en aquella época, gasolina. Me acuerdo de hecho que, por cierto, cuando el sabotaje se empezó a levantar a propósito de un barco que envió Brasil, que lo envió Lula cuando había ganado la presidencia pero no había asumido todavía, y en ese tiempo era Fernando Henrique Cardoso, si no me acuerdo, el presidente, y mandaron un barco para acá. Pero entonces, en ese momento la gente también hacía colas, hacía mucho malestar, pero eso no necesariamente se transformaba automáticamente en una oposición al gobierno, ¿no? Incluso cuando que es algo que se observa ahorita incluso hay momentos en que hay entre la gente molesta por el gobierno, pero no porque responsabilice al gobierno exactamente de la escasez o de la especulación, sino que más bien lo responsabiliza por no poner más mano dura, ¿no? Y tomar medidas en ese caso. Entonces, eso en líneas generales es como la situación, la coyuntural que estamos viviendo ahorita, que, como te dije, digamos, se enmarca dentro de un proceso político, social, que ya tiene 15 años, en la cual ha sido confrontación tras confrontación, ¿no? Sabotaje tras sabotaje, y en la cual el chavismo permanentemente ha ido avanzando. En estos últimos 2 años se vio una radicalización de eso, entre otras cosas por la muerte del presidente Chávez, y que ahí se buscó como aprovechar la coyuntura para acabar con el chavismo, ¿no? O sea, la cobertura generada por la ausencia del presidente Chávez. Y bueno, se hicieron las guarimbas, se hizo toda la situación del año pasado, se derrotaron las guarimbas, y en haber derrotado las guarimbas, bueno, entonces ahora estamos viendo esta situación. El gobierno tiene que aplicar un conjunto de medidas, ¿no? Que tienen que ver con la lucha contra la especulación, con la lucha contra el acaparamiento, con la producción de bienes, con la reducción de las importaciones. O sea, son como varios frentes, pues, que hay que permanentemente estar atendiendo, ¿no? Ciertamente ahorita yo veo al gobierno en una mejor situación y en una voluntad más clara de qué es lo que debe exactamente hacerse al respecto. También asumiendo que el gobierno pasó por la parte de buscar negociar
con los sectores privados, ¿no? Que es algo que al gobierno dentro del chavismo se le criticó, pero finalmente es un gobierno que lo tiene que hacer, o sea, tiene que sentarse o sea, buscar maneras de llegar a acuerdos. Y bueno, eso ha sido no infructuoso del todo, pero no ha traído como resultado todo lo esperado, porque hay una voluntad, o sea, no es un problema económico generado por una crisis digamos, en una situación de mercado, sino particularmente por una acción deliberada de sabotaje. Entonces, bueno, se creó la Superintendencia de Protección de Derechos del Consumidor, hay un conjunto de medidas que se anunciaron a final de año, también al comienzo de este año, la voluntad de romper con las roscas, o sea, de crear redes propias de distribución y fortalecer la red estatal. Fíjate lo que pasa con la red estatal, a propósito de los operativos del fin de semana. La red estatal de distribución de alimentos, la capacidad instalada es del 30% de la capacidad instalada nacional, ¿no? Es decir, el sector privado domina el otro 70%. Y sin embargo, ese 30% responde más o menos al 70% de los consumidores. Entonces, si nosotros logramos aumentar, incluso, así sea doblar, pues, ¿no? O por lo menos alcanzar la mitad, el 50%, nosotros tuviéramos mucho más fortalezas para derrotar. Entonces, eso es si nosotros estuviéramos en esta situación, como estábamos hace 10 años, que no existía esa red porque fue desmantelada, nosotros simplemente no la estuviéramos contando. Pero en cambio ahorita nosotros contamos con productores, con comercializadoras que o son del Estado o trabajan con el Estado y permiten de alguna manera buscar. Ahora, ¿pero qué pasa? El sector privado sigue siendo hegemónico, entonces el reto nuestro es como romper con esa hegemonía del sector privado en particular.